Bueno, hoy seguimos reseñando artículos de Numinis y en este caso nos encontramos en la revista Numinis número 3, texto que yo personalmente no tengo disponible en físico, entonces bueno, me he cambiado de ubicación como veréis y eso es debido a que quería tener el ordenador en buen posicionamiento, tener la posibilidad de leer citas porque estamos ante un texto el que vamos a reseñar ahora, voy a leer el título: La reformulación performativa, maneras de articular el discurso y la encrucijada que supone el lenguaje respecto al sujeto y el género, de Lucía Gil García, lo manda desde la Universidad Autónoma de Madrid. Este texto es complejo, es de hecho de los más complejos que me he encontrado leyendo artículos de la revista. Y bueno, por tanto, como he hecho otras veces con otros textos difíciles, no sé si recordaréis uno sobre Deleuze y Guattari, voy a ser bastante literal y digamos, como precisamente creo que hay que hacer filosofía en la medida de las posibilidades de uno, digamos, limitarme a hacer los comentarios que considere pertinentes y que no sean, bueno, pues interpretaciones muy alejadas o locuras que no competen, ¿no? Es decir, ser fiel a la autora y bueno, ya cuando alguien quiera, digamos, profundizar más, pues que acuda al texto para mayor claridad conceptual, ¿no? Pero bueno, a ello vamos. Y bueno, empezaré por efectivamente, ¿no? La introducción tiene sentido. Y aquí nos dice Lucía que el lenguaje es aquello que, da su importancia en la modernidad, ha adquirido un rol potenciado por el discurso de conformar la manera de hablar y referirse al sujeto. Este propio discurso comprende una estructura de poder que puede llegar incluso a ejercer la violencia. El sujeto se expresa en términos lingüísticos. Por ello es nuestro papel entender el papel discursivo y performativo que adquiere el individuo para su expresión como sujeto y su expresión de género. Serán expuestas dichas dinámicas desde una posición de constructivista contemporánea, examinando críticamente el discurso hegemónico del que parte la iterabilidad del sujeto canónico, atendiendo a las tesis expuestas por autores como Butler, Derrida o Foucault. Bueno, quiero aclarar, ¿no? Que bueno, me parece que esta cita que tenía preparada en la introducción pues es bastante clave para que se vea un poco igual es el objetivo del texto, ¿no? Sobre todo por si hay algunas cosas que no se entienden. Aún así, obviamente, como vemos, ya se están usando algunas terminologías complejas, por ejemplo la idea de iterabilidad, ¿no? De iteralidad, perdón, que bueno, tiene que ver con esa idea de iterar, ¿no? Y efectivamente la performatividad del género, referido, ¿no? en términos de Derrida, que no lo utiliza él para el género, ¿no? Sino para simplemente hablar del significado, está pensando en términos lingüísticos, esta idea de que el significado, ¿no? Se va repitiendo, ¿no? Como si fuese una cita que se va repitiendo en distintos momentos espacio-temporales. Y bueno, la gracia o lo más interesante, opino yo, ahí, ¿no? En esa concepción de Derrida del significado iterativo y tal, tendría que ver con que, digamos, cada vez que se repite el significado se desplaza, ¿no? Es decir, que cada vez que el significado se repite, bueno, simplemente por cuestiones contextuales, el significado en cierto sentido se está cambiando, ¿no? Es decir, se repite lo dicho, pero eso nuevo que se ha dicho en base a una repetición ya no es exactamente lo mismo, ¿no? Ha ido cambiando. Y precisamente esto ha servido para mucho feminismo, ¿no? Para estudiar la performatividad del género, esa idea de performance, de actuar en el mundo de determinadas maneras y de cómo esas determinadas maneras, bueno, acaban asociándose o sujetándose a determinadas categorías concretas. Lo interesante, también por ejemplo en términos de resistencia al poder o de nuevas maneras de pensar el género, es que cada vez que el género se reitera se desplaza y de hecho históricamente podríamos atender a todos esos cambios, ¿no? Respecto a lo que se ha considerado masculino o femenino, y cómo efectivamente la reiteración histórica de esos supuestos universales o comportamientos naturales realmente ha generado cambios drásticos, ¿no? Por ejemplo, suele ser muy famoso el ejemplo, yo creo que lo hemos comentado en el canal alguna vez, de cómo por ejemplo el azul antes solía ser de chicas y el rosa de chicos, ¿no? Es decir, cosas que tenemos incluso, ¿no? Todavía completamente naturalizadas, realmente pues bueno, están sujetas a ese cambio constante. Entonces, bueno, va a empezar con Butler en el texto, ¿no? Y dirá, de la vulnerabilidad, hablará del texto este de la vulnerabilidad lingüística y en base a ello dirá: somos seres esencialmente lingüísticos. Aquí es donde aparece esta vulnerabilidad. El lenguaje ejerce un poder, una fuerza sobre nosotros. Y esto se debe precisamente a su carácter performativo, ¿no? En realidad,
toda esta imagen, ¿no?, de determinados autores de cómo el lenguaje realmente produce sujeto, ¿no? No somos nosotros, y Butler está en esta línea, ¿no? No somos nosotros quienes hablan el lenguaje, sino que es el lenguaje quien nos habla a nosotros, y es el lenguaje, digamos, esa estructura socialmente construida, ¿no?, que genera unas determinadas categorías en la que nosotros nos vemos imbuidos, ¿no?, al nacer en determinada cultura, en determinado idioma, y esas categorías nos atraviesan no solo en el sentido de que nos condicionan, sino que en cierto modo nos constituyen, ¿no? Es decir, son cruciales digamos, en nuestra constitución como sujeto, y estaría precisamente esa idea butleriana, ¿no?, de que no hay una substancia esencial detrás, ¿no?, de una supuesta máscara performativa, ¿no?, sino que de hecho en ese sentido el sujeto es solo máscara, es solo hacer, no hay una metafísica substancialista, sino que de hecho esa manera de actuar, de estar, de ser en el mundo, pero ser en ese sentido práctico, ¿no?, desenvolverse, no un ser esencializado, es precisamente lo que ya de hecho somos, no hay nada detrás, no hay una esencia previa, escondida, ¿no?, y rodeada de accidentes que son meras acciones que no tienen nada que ver con nosotros. Se parecería en ese sentido, aunque realmente él lo dice en otro contexto totalmente distinto, ¿no?, a esa idea de Ortega de que yo soy yo y mis circunstancias, aunque aún así se podría criticar que en esa línea, ¿no?, estaría yo y mis circunstancias, ¿no?, es decir, seguirían estando separadas, y en Butler no, en Butler tú serías las circunstancias, ¿no?, directamente. Bueno, entonces luego hablará de la enunciación performativa y del dispositivo de poder, ¿no?, este concepto Foucaultiano, ¿no?, esa red de instituciones, prácticas, acciones, discursos, todo muy orientado, por ejemplo, en la cuestión de la normatividad que nos sujeta y nos constituyen en base a determinadas relaciones de poder, ¿no? La enunciación performativa es aquella que permite una acción mediante el propio lenguaje, aunque para Austin, otro filósofo referente, ¿no?, respecto a todas estas cuestiones lingüísticas que ya digo luego han sido relevantes para el feminismo, todo tipo de lenguaje debería poder articularse en estos términos, situada en un contexto y que incluye una fuerza o un poder intencionado. Salto un poco más. Determinar que el poder del lenguaje surge en un contexto regido por un tipo de convenciones que establecen unas reglas lingüísticas, por tanto, no es el sujeto voluntario el que ejerce ese poder, sino las propias circunstancias, produciéndose este mismo acto. Reitera la idea de que la enunciación es aquello que compone y conforma a los sujetos con el objetivo de jerarquizar la manera en que opera los discursos, ¿no? Es decir, cómo el lenguaje puede servir efectivamente para jerarquizar determinadas formas de actuar en el mundo, decir cuáles son más valiosas que otras, incluso cuáles deben ser desechadas, eliminadas, prohibidas, etcétera, etcétera, ¿no? El discurso existe antes, para que podamos hacer uso del mismo. No es que nosotros ejerzamos un poder mediante el lenguaje, sino que el lenguaje ejerce un poder mediante nosotros. Es el mismo giro que os acaba de decir antes, ¿no?, ahora referido al poder respecto al poder y a su relación con el lenguaje, que están muy imbricados, ¿no?, en el contexto humano. Foucault utiliza el dispositivo de poder, ¿no?, y mediante el análisis de las instituciones que ejercen el poder y la manera en que éste se ha ejercido, el autor identifica los fallos estructurales que remiten a la manera en la que se articula el poder y cómo y mediante quién es ejercido, ¿no? Esa idea de Foucault, ¿no?, de ir, digamos, no a una concepción del poder unidimensional, como si fuese una especie de propiedad que tienen determinadas personas, sino que más bien sería una especie de red de la que todos formamos parte, pero claro, obviamente hay puntos en esa red en los que uno concentra más poder que otros porque se generan, pues, ¿no?, esa idea de las relaciones o las dinámicas de poder. No es lo mismo en virtud, ¿no?, en esa red de poder, no es lo mismo estar en determinadas zonas o en determinadas otras, ¿no? Según qué posición ocupes en la red, ejerces unas dinámicas de poder distintas. Para hablar del poder que se ejerce en cuanto a este, no podemos partir del concepto como algo estático. Es algo que depende de variantes y contradicciones y condiciones, y que puede ser ejercitado de manera regulatoria o disciplinaria. Luego habría una crítica al discurso pornográfico, ¿no?, un tema muy, muy en boga actualmente y que, pues claro, genera un montón de problemas, sobre todo en menores de edad. Es el texto pornográfico que ejerce como discurso de poder en cuanto que muestra una visión de la mujer subordinada en primer lugar al hombre y además al capital. Encontramos aquí los efectos del discurso en el cuerpo de la mujer, ¿no?, como esa pornificación del deseo, ¿no?,
que hace que efectivamente pues, los adolescentes no tengan su primer contacto con qué tipo de deseos sexuales deberían estar experimentando en el porno precisamente, y por tanto pues en una enorme mayoría de casos pues la imagen pornográfica lo que refleja es una búsqueda de sumisión de la mujer, de cosificación de la misma, etcétera, etcétera. Y claro, eso puede verse reflejado luego en actitudes sexuales, en algunos casos agresivas, de parte de esos menores que, claro, ni siquiera tienen una educación en torno al sexo y que ya están aprendiendo sobre él en base a una imagen especular que además pues proviene de un interés concreto, ¿no? Y de un contexto concreto que no es precisamente el de educar sobre el sexo. Bien, el hecho de que encontremos contrapuestos el discurso y el acto es algo que genera mucha controversia y que dificulta la búsqueda de una verdad enunciativa en torno a la pornografía. Es por esto que la performatividad que se maneja en torno a este discurso no es satisfactoria. Bueno, veis, aquí está, por ejemplo, sería una de las cuestiones que yo no soy capaz de entender del todo, ¿no? Porque hay una serie de debates que tengo ligera conciencia de que existen en el feminismo, pero en los que yo no he entrado. Gente que habla, por ejemplo, de pospornografía. Hay a veces ideas de rechazar la pornografía al completo, hay a veces ideas de hacer una pornografía feminista, ni siquiera conozco cuál es la postura con más consenso, entonces bueno, creo que no debería meterme en esto, pero bueno, os dejo ahí las citas por si alguien tiene más idea o quiere reflexionar o investigar más en el tema. Y entonces bueno, hablaría ahora del sujeto femenino y en parte se volvería a Butler, ¿no? Y bueno, desarrollaría aquí, Lucía, que en la sociedad occidental el género se relaciona con el sexo biológico femenino y masculino, unas categorías binarias que corresponden con unas ciertas expectativas que impone el canon binario. Esta base sometida sobre el hombre blanco, cis hetero, heterosexual y burgués es llamada patriarcado y opera mediante sesgos, como el de confirmación, de muestreo o de presentación, y de manera más notable el histórico. Interesante, ¿no? Esa crítica constante de buena parte del feminismo contemporáneo, desde luego en enorme medida el feminismo queer, ¿no? a los binarismos de sexo, ¿no? Y a esta idea de que el sujeto, ¿no? El sujeto de las sociedades occidentales no es un sujeto realmente universal, sino que se toma, digamos, el todo por la parte, ¿no? La parte por el todo, perdón, en tanto que el sujeto que se dice universal es más bien un hombre blanco, cis, con determinada capacidad económica, heterosexual, y otra serie incluso de matices que podríamos dar, por ejemplo, desde la idea del feminismo creep, es decir, ese sujeto supuestamente universal, por supuesto también sería un sujeto que no tiene ningún tipo de disfuncionalidad, ¿no? disfuncionalidad, perdón, para la sociedad tal y como está construida. Bien, se introduce la idea de que la diferencia sexual, codificada en ideales heterosexuales que operan en términos de prohibiciones, falocentrismo o masculinismo, dejando de lado la expresión femenina del cuerpo, lo que viene a concluir en una forma de violencia sexual contenida en una supuesta normatividad únicamente patriarcal. El problema de la normatividad, una vez más lo comentábamos antes, ¿no? Y cómo efectivamente, no solo se impone, ¿no? Se condiciona, se influye, se podría decir incluso en algunos casos se somete, desde luego se coacciona al sujeto a seguir determinadas normas, sino que obviamente pues aún no se siguen. Aparecen problemas, estrategias de redisciplinamiento, la idea de que es un sujeto enfermo. Creo que, por ejemplo, un ejemplo muy bueno puede ser las terapias de conversión, ¿no? Como las terapias de conversión, por supuesto se basan en un ideal teórico donde, digamos, hay una normalidad y una normatividad. La norma es ser heterosexual y todo lo que no se cumpla esa norma será un desviado, un degenerado que debe, ser reconducido para que por fin vuelva a reiterar la norma, y si no, por supuesto, pues acabará pasando por determinados procesos de profundo sufrimiento, ¿no? Y bueno, creo que ya estaríamos llegando a la conclusión, efectivamente, que como sabéis suelo querer leer entera, y eso vamos a hacer en este caso. Bueno, a ver, el último y penúltimo párrafo, quiero decir más bien. El análisis del cuerpo material debe ser inevitablemente analizado desde unas coordenadas lingüísticas de partida, esa relación entre materia y lenguaje. No podemos seguir analizando en términos de materia platónica, que además degradan la concepción del cuerpo femenino, siendo inválida otra preocupación del feminismo, ¿no? Reivindicar el cuerpo, recuperar el pensamiento sobre el cuerpo como lo olvidado por la filosofía occidental, no solo por ser, que por supuesto también lo relacionado con lo femenino, sino en general toda esa óptica cartesiana, ¿no? Y esa creencia en el alma, en ese sujeto abstracto,
despegado, ¿no?, de su contexto material. La perspectiva filosófica, que opera en torno a la deconstrucción de los conceptos arraigados, tradicionalmente considera las cuestiones contemporáneas desde el punto de vista nuevos e infinitamente más críticos. Partiendo de Butler, Foucault, Derrida, los hemos ido mencionando, hemos analizado estas nuevas coordenadas, términos que habían sido reducidos a algo meramente metafísico, rodeado de significaciones degradantes desde un sistema patriarcal y falocéntrico. Es nuestro deber acudir a la raíz desde la cual adquieren el poder determinadas posiciones gramaticales que se traducen en fenómenos sociales desde los cuales se ejerce violencia al sujeto femenino y se banaliza la cuestión del género, de tanta importancia en nuestros días, ¿no? Pensando, y aquí acaba Lucía más bien, desde esta nueva perspectiva encontramos que la raíz de las dinámicas de poder y subversión radican en el lenguaje, y es por ello que debemos, mediante el acto lingüístico repetitivo, conformar unas nuevas coordenadas lingüísticas que no estén impregnadas de la tradición represiva, es decir, que estén reformuladas. Muy interesante, ¿no? Es parte también, yo creo, aunque repito que este texto es un poco complejo, de las tesis principales del artículo, esta idea de que efectivamente en esa repetición, en esa iteración, ¿no?, de determinadas maneras de performar, lingüísticamente sobre todo, pero no solo, se puede, por medio de esa diferencia en cada repetición que comentábamos antes con Derrida, generar resistencia al poder en tanto que se construyen nuevas formas de ser sujeto. Y con eso hemos acabado. Nos vemos.